Nuevamente estar entre ustedes. Tuvimos que salir, ¿verdad? Entre la semana, mis hermanos, pero siempre es un gusto, ¿verdad? Poder volver a estar aquí, ¿verdad? Con ustedes. Mis hermanos y amigos, antes de dar comienzo a lo que viene siendo la predicación de la palabra de Dios, vamos a dirigirnos a Dios en una oración y así empezamos, ¿verdad? Con la lectura de su palabra. Oremos. Amantísimo y buen Padre que moras en los cielos, gracias te damos, Señor, por la vida, la salud, Señor, ya que en este día, Señor, tú nos has permitido, Señor, reunirnos en este edificio o a través, Señor, de la tecnología, Señor, que tú nos has dejado, Señor, o has dejado al hombre obtener. Te pedimos, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, todo lo que hagamos para ti sea aceptable, Señor, y llegue delante de tu presencia, Señor, con olor fragante. Padre Santo, te pedimos también que ahora que nos disponemos, Señor, a escudriñar tu palabra, a exponerla, te pedimos que tú nos ayudes, Señor, a quitar de nuestra mente todo aquello que nos estorbe, a estar concentrados, Señor, a tu palabra. Y también, Señor, te pedimos que todo lo que se hable y se diga sea tu palabra limpia y pura, para que así, Señor, cada uno de nosotros que escuchamos, Señor, tu palabra, podamos ser edificados a través de ella, Señor, y pueda abrir, Señor, cumplir tu voluntad, que es tener esos frutos espirituales, Señor, de cada quien que escucha tu palabra. Síguenos bendiciendo, Señor, síguenos acompañando. Todo eso te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos y amigos, en esta ocasión o en esta mañana vamos a continuar, ¿verdad?, con nuestra serie de lecciones que hemos tenido, ¿verdad?, a través de este mes, lo cual han tenido, ¿verdad?, el título en sí sencillo, ¿verdad?, la mesa. Y hasta ahorita, hermanos y amigos, hemos visto, ¿verdad?, dos lecciones. Una, ¿verdad?, que veíamos que cuando cada persona decide sentarse, ¿verdad?, a la mesa con Jesús, ¿verdad?, Cristo, le hace un llamamiento, ¿verdad?, al arrepentimiento. Le hace un llamamiento, ¿verdad?, a cambiar, a dejar todo, ¿verdad?, quizá lo que este mundo pueda ofrecer, por tal de ser uno de sus discípulos. Mis hermanos y amigos, también vimos, ¿verdad?, la otra lección de que cuando nosotros nos sentamos, ¿verdad?, a la mesa con Cristo, vemos, ¿verdad?, de que Él reorganiza nuestras prioridades, nos hace ver, ¿verdad?, que quizá las prioridades que usted y yo tengamos no son, ¿verdad?, las principales, no son aquellas, ¿verdad?, que en sí nos van a ayudar a poder estar bien con Dios. Y mis hermanos, también, ¿verdad?, vimos la oportunidad de que cuando nos sentamos a la mesa, ¿verdad?, quizá también con nuestros hermanos, y ojalá, ¿verdad?, que haya tenido la oportunidad, ¿verdad?, de sentarse a la mesa con alguien más, con un vecino, ¿verdad?, con otra persona. Y si no ha sido posible, ¿verdad?, por alguna otra razón, ¿verdad?, pues le animo, ¿verdad?, que en sí lo procure, lo trate de hacer, ¿verdad?, para así poder, ¿verdad?, conocer a otra persona mucho mejor. Y mis hermanos, en esta tercera, ¿verdad?, clase o predicación que vamos a tener, vamos a estar viendo, mis hermanos, que también cuando cada uno de nosotros viene a sentarse a la mesa con Jesús, Jesús nos habla y nos dice que hay un servicio que nosotros debemos, ¿verdad?, de prestar. Mis hermanos, sé que a través de nuestra semana, ¿verdad?, quizá tenemos dificultades, problemas. Nuestro hermano Diego, ¿verdad?, predicaba la semana pasada y decía el estrés, ¿verdad?, del día de mañana, las cosas, ¿verdad?, que nos esperan. Y en sí, mis hermanos, creo que todos y cada uno de nosotros tiene muchas cosas que hacer, ¿verdad?, durante la semana. Mas, sin embargo, mis hermanos, Dios nos ha permitido estar aquí en esta mañana. Podemos, ¿verdad?, con toda seguridad estar aquí reunidos. Quizá nuestros hermanos, ¿verdad?, que no pueden estar aquí por alguna razón, quizás están en el hospital o quizá, ¿verdad?, sus enfermedades, están reunidos, ¿verdad?, a través de lo que viene siendo, ¿verdad?, esta tecnología. Pero mis hermanos, a lo que voy es de que en esta mañana todos estamos aquí y debería de darnos gozo, ¿verdad?, y poder disfrutar de las oraciones, de los himnos, porque en esta mañana, mis hermanos, quizá hay mucha gente que no puede. Por eso, mis hermanos, cuando venimos, ¿verdad?, juntos a adorar a Dios en un solo lugar, es lo mejor, ¿verdad?, que puede hacer.
Y lo podemos comparar, ¿verdad?, fácilmente con el año pasado. Mis hermanos, allí en Lucas capítulo 22, versículos 21 al 27, encontramos, mis hermanos, lo que mucho, ¿verdad?, se refiere a la última cena, ¿verdad? Y sabemos, mis hermanos, que quizá muchos de nosotros a lo mejor vemos o buscamos en internet, o usted quizá ha visto fotos o imágenes, yo qué sé, ¿verdad? Y a lo mejor usted cuando oye decir o oye mencionar la última cena, que fue cuando Cristo, ¿verdad?, y sus apóstoles estuvieron juntos en un mismo lugar, ¿verdad?, por así decirlo, antes de que fuera crucificado. Mis hermanos, que usted, ¿verdad?, quizá ha visto esta imagen. ¿Cuántos de nosotros diríamos, hermano, creo que esto es lo mejor que se asemeja a la última cena? Bueno, mis hermanos, déjenme decirle que si usted piensa que así estaban sentados, ¿verdad?, Cristo y sus apóstoles, déjeme decirle que está equivocado. De acuerdo, ¿verdad?, en sí a la historia, ¿verdad?, aquellos que se han dedicado a indagar, a ver, ¿verdad?, los tiempos, qué tipo de mesas, qué tipo de ámbito, ¿verdad?, rodeaba a aquellos que en sí tenían o hacían, ¿verdad?, cenas o estaban juntos, ¿verdad?, todos en un mismo lugar. Lo más probable, mis hermanos, es de que era una mesa así. Y mis hermanos, quizá digamos, ¿verdad?, bueno, hermano, ¿y qué tiene que ver, verdad?, dónde se sentaba cada quien? ¿Qué importa, verdad, qué tipo de mesa, o qué importa la situación, verdad, que rodeaba? Bueno, mis hermanos, quizá, verdad, para nosotros hoy en día no sea importante, o quizá nuestra cultura es tan diferente que a lo mejor no entendemos por qué se sentaban así, ¿verdad?, las personas. Mas sin embargo, mis hermanos, en el tiempo de Jesús, en los tiempos antiguos, cada lugar representaba, ¿verdad?, su posición en una mesa. Donde usted se sentaba a la mesa, representaba, ¿verdad?, qué posición usted tenía con aquel que lo había invitado. Y en esta imagen, mis hermanos, quizá no se aprecia mucho, ¿verdad?, dónde estaría cada persona, pero quiero que cuando vayamos, ¿verdad?, leyendo esta historia, usted reflexione a este, ¿verdad?, ámbito, a esta situación, y piense, ¿verdad?, y se ponga usted y diga, bueno, ¿qué lugar ocuparía yo, ¿verdad?, en esta cena? Si Cristo va a me invitar a mí, ¿qué posición, ¿verdad?, quisiera yo estar? Y para entenderlo un poco mejor, mis hermanos, aquí, ¿verdad?, tenemos un diagrama que nos ayuda quizá a comprender dónde, ¿verdad?, en sí Jesús estaba sentado, quién estaba a su derecha, quién estaba a su izquierda, y en sí, ¿verdad?, quién ocupaba otro lugar. Y de acuerdo, mis hermanos, a los que en sí han estudiado y han visto este ámbito, ¿verdad?, o han estudiado un poco más sobre la última cena, se dice, ¿verdad?, que Jesús, siendo aquel, ¿verdad?, que era el principal, la persona importante, aquel a que estaba encargado, ¿verdad?, o iba a dar la lección, o iba a estar ahí con sus discípulos, en inglés, ¿verdad?, el host, ¿verdad?, aquel que está haciendo, ¿verdad?, la cena. Él está sentado, ¿verdad?, allí a una orilla, y a su derecha, mis hermanos, podemos ver que estaba el apóstol Juan. Y la razón, ¿verdad?, que decimos, bueno, hermano, ¿cómo puede estar tan seguro? Bueno, si usted lee los otros evangelios, sabemos, ¿verdad?, que en sí Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, del lado derecho. Del lado izquierdo, mis hermanos, esa posición siempre se dejaba a aquellas personas como un lugar, ¿verdad?, de honor. Este era el invitado, ¿verdad?, aquel que quizá el que estaba allí a la cena decía, por esta persona, ¿verdad?, o en sí, esta persona es invitada, tenemos que darle el mejor, ¿verdad?, lugar para sentarse. Después, mis hermanos, a través de lo que usted va viendo la mesa, se iban sentando, ¿verdad?, las personas de acuerdo, ¿verdad?, a su importancia. De acuerdo, ¿verdad?, como ellos habían sido quizá el lugar que ellos merecían o pensaban, ¿verdad?, tener. Y en sí, mis hermanos, prosigue
hasta lo último, donde usted ve el cuadro rojo, que era, ¿verdad?, donde usualmente se sentaba el que iba a servir. Es decir, mis hermanos, aquel, ¿verdad?, que estaba cerca de la puerta, que iba a ir a correr, a agarrar los alimentos, a agarrar el agua, lo que hacía falta, ¿verdad?, para todos los que estaban en la mesa. Dice, aquel sirviente iba a ocupar ese último lugar. Y mis hermanos, aquellos, ¿verdad?, que son estudiosos han dicho de que lo más probable es que el apóstol Pedro fue el que se sentó allí, ya que tuvo una conversación, ¿verdad?, con Juan para que le preguntara algo y le dijera, hey, ¿a quién se refiere, ¿verdad?, Jesús cuando dice quién lo va a entregar? Y mis hermanos, vemos aquí, ¿verdad?, algo muy importante. Siempre, mis hermanos, como seres humanos, quizá a lo mejor buscamos la mejor posición, ¿verdad?, a la mesa. Quizá como seres humanos, mis hermanos, nosotros y cada uno, ¿verdad?, buscamos un asiento mejor, ¿verdad?, siempre donde estamos. Y mis hermanos, si leemos ahí en Lucas capítulo 22, versículos 21 al 23, nos dice las siguientes palabras. Dice, mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Mis hermanos, los discípulos querían descubrir quién sería el que entregaría a Jesús. Ellos estaban allí a la mesa con Jesús y Jesús les dice estas palabras y les dice, hey, ¿quién va a ser el que lo va a hacer? Mis hermanos, esta plática, dice, llevó a estos apóstoles a tener otra conversación de algo a lo cual Jesús ya les había aclarado y les había dicho de cómo son las cosas de Dios. Allí en Lucas, mis hermanos, si me acompañan rápidamente, allí en Lucas capítulo 9, versículos 44 al 48, nos dice, ¿verdad?, lo siguiente. Lucas capítulo 9, versículos 44 al 48. Dice, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí, y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, y me recibe a mí, y a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibirá al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Mis hermanos, estos apóstoles aquí en esta mesa, dice que ellos se fijaban, ¿verdad?, en sí, quién era, ¿verdad?, el mayor. ¿Quién es el que ocupa el lugar? Aquel, ¿verdad?, que es quizá el invitado especial. ¿Quién es, ¿verdad?, mi mano derecha? ¿Quién es aquel, ¿verdad?, en sí que va a ocupar quizá esa área importante? Y dice el versículo 24, dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Mis hermanos, ¿qué medida estaban usando los apóstoles para categorizar quién era el mayor? ¿Qué medidas, ¿verdad?, qué estándares utilizaban para decir, bueno, pues Juan se merece estar del lado derecho? Judas, ¿verdad?, merece ese lugar especial. Mis hermanos, en nuestras vidas, cada uno de nosotros categorizamos a ciertas personas. Ciertas personas son importantes, otras personas no son tan importantes. Pero la pregunta es, mis hermanos, ¿qué medida, qué estándar utiliza usted?
¿Qué estándar, qué medida, ¿verdad?, utilizo yo? Mis hermanos, como seres humanos, siempre buscamos la manera de categorizar, ¿verdad?, a las personas. Y quizá, mis hermanos, los apóstoles pensaban y decían, bueno, aquí como va la importancia es de cómo estemos sentados, ¿verdad?, a la mesa. Pero mis hermanos, ¿qué medida usaban? Una medida, ¿verdad?, humana. Una medida de pensar, ¿verdad?, bueno, pues este está aquí, este no debe ser tan importante. Este, ¿verdad?, pues no sé, como que no se ha entregado, como que no ha dejado todo, ¿verdad?, lo del mundo, así que pues un poquito más para allá. Mejor mete, ¿verdad?, esta persona o este apóstol más importante. Mis hermanos, cuando veíamos, ¿verdad?, cómo estaban sentados, decíamos el último lugar, aquel, ¿verdad?, que lo ocupaba el sirviente, decían, ¿verdad?, es el apóstol Pedro. Pero si nos vamos, ¿verdad?, a los eventos bíblicos, vemos que el apóstol Pedro era el más anciano, ¿verdad?, o el más grande de edad, ¿verdad?, por así decirlo. Las culturas, mis hermanos, del mundo, ¿qué nos dicen sobre las personas mayores? ¿Quién debería ocupar ese lugar, ¿verdad?, quizá principal, uno más adelante, ¿verdad?, que los demás? No es, ¿verdad?, nos basamos en la edad. Estándares, ¿verdad?, quizá humanos. Por nuestra cultura, por nuestra forma de ver, por nuestra forma de entender, ¿verdad?, las cosas. Pero mis hermanos, ¿será que necesitamos, ¿verdad?, utilizar esos estándares humanos para categorizar, ¿verdad?, de qué tan importante soy yo o será otra persona? Quizá deberíamos usar esto, ¿verdad?, para decir, bueno, estas personas son más importantes que estas. Mis hermanos, creo que todos, ¿verdad?, cada uno de nosotros debemos de meditar, ¿verdad?, en esta lección y ver, mis hermanos, que Cristo Jesús, cuando nos sentamos, ¿verdad?, a la mesa con Él, nos enseña, ¿verdad?, qué es lo principal. ¿Qué es, ¿verdad?, mi trabajo cuando yo me siento con Él? ¿En qué debo de preocuparme? ¿Cómo voy a llegar a ser, ¿verdad?, el mayor entre todas las personas? Mis hermanos, Lucas capítulo 22, versículo 25 nos dice lo siguiente. Dice, pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorían de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mis hermanos, la palabra bienhechores se aplica a quien otorga un favor a otro. Es decir, se aplicó a los reyes, ¿verdad?, por en sí, ¿verdad?, una adulación. Decían, hey, este es un bienhechor porque ha hecho algo bueno para mí. Pero todo era, ¿verdad?, no porque realmente lo querían hacer, no porque en sí, ¿verdad?, querían hacerle bien a las personas, sino porque sabían, mis hermanos, que ellos al hacer algo, dice, esas personas, dice, los iban a tener, ¿verdad?, en ese lugar especial. Iban a ser, ¿verdad?, unas personas buenas, porque dice, aunque sean tiranos, dice, ellos, ¿verdad?, han hecho algo bueno para mí. Pero ese no era el interés. Eso no era, ¿verdad?, lo que estaban buscando aquellas personas que hacían el bien. Mis hermanos, Jesús nuevamente le reprende diciendo que de la forma que el mundo, de la forma que el ser humano mira las cosas de Dios no son igual. En el versículo 26 y 27, mis hermanos, dice lo siguiente: mas no así a vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mis hermanos, Jesús les dijo, si son el más grande de edad, si tú piensas, ¿verdad?, que por tu edad tú te mereces un lugar especial, estar sobre otros, dice, estás equivocado.
Si tú piensas, dice, que eres más importante en sí porque a lo mejor tienes más cosas materiales o estás en una mejor posición o en sí, ¿verdad? La otra gente piensa que tú eres más importante que otra. Dice, y tú piensas que te mereces un mejor lugar, ¿verdad? En la mesa. Dice, estás equivocado. Mis hermanos y amigos. Entonces, ¿qué quería enseñar Jesús? ¿Qué es, verdad, lo que quería dar a entender? Bueno, mis hermanos, la lección es muy sencilla. Cristo nos enseña que cuando nos sentamos a la mesa con Él, cuando uno, ¿verdad?, decide servirle a Dios, dice aquí, usted va a ser un servidor a los demás. Acompáñenme a leer allí en Juan, por favor. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 14. Juan, capítulo 13, versículos 1 al 14. Dice así, Juan, capítulo 13, versículos 1 al 14. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaos los pies los unos a los otros. Mis hermanos, Dios hecho carne, Cristo Jesús, nos enseña, mis hermanos, la obra de servirnos los unos a los otros. Mis hermanos, ¿qué posición ocupa usted, ¿verdad?, en la congregación? ¿Quién es más importante, ¿verdad?, en su vida? En la manera que usted ve las cosas, en la manera que usted categoriza, ¿verdad?, a las personas, ¿en qué posición las pone usted para servirle a ellas? Porque de acuerdo, mis hermanos, a lo que hemos leído, Jesús nos invita a que cuando estamos a la mesa, dice, nuestra posición tiene que ser la de servir, la de estar en la disposición para ayudar a los demás. Mis hermanos, leemos, ¿verdad?, muchas veces Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a la mesa con Jesús,
Cuando nosotros venimos, ¿verdad?, a hacer las cosas de Dios, lo principal y el trabajo que Dios nos habla hacer es servir a los demás. Mis hermanos, la pregunta es, ¿cómo servimos? ¿Cómo sirve usted, ¿verdad?, en las cosas de Dios? Mis hermanos, meditemos en este pensamiento. Usted, ¿verdad?, al ser miembro de una congregación, ¿cómo usted, ¿verdad?, en sí sirve a los demás? Si es hombre, si es varón, ¿qué cosas usted, ¿verdad?, le preocupan para llegar a ser servidor, ¿verdad?, de la congregación, de sus hermanos? ¿No es, ¿verdad?, el de poder hacer las cosas de Dios lo más que se pueda? Con un propósito, ¿verdad?, de un día servirles en una posición de anciano, de diácono. Hermanas, ¿qué de ustedes? ¿Qué servicio usted presta, ¿verdad?, a las demás hermanas que están en esta congregación? Esta mañana, mis hermanos, antes, ¿verdad?, de estar aquí delante de ustedes, hablaba, ¿verdad?, con nuestra hermana Santos. Y le daba las gracias, ¿verdad?, a nuestra hermana por el esfuerzo y sacrificio, ¿verdad?, de dar lecciones a las demás mujeres. Mis hermanos, todos en general, hombres y mujeres, ¿qué servicio hacemos? Porque vemos a cada quien como superiores a mí mismo. Mis hermanos, quizá, ¿verdad?, busquemos oportunidades para servir a los demás. Busque oportunidades, ¿verdad?, para servir quizá a sus vecinos, a sus familiares, a aquellas personas, ¿verdad?, que quizá a lo mejor no están aquí en esta congregación. Porque a ellos también, ¿verdad?, usted tiene que buscar servirles. Un ejemplo, mis hermanos, muy sencillo. Quizá usted al salir en esta tarde, a lo mejor usted va a ir a un restaurante a comer. Quizá a lo mejor durante la semana, ¿verdad?, por cuestiones de su trabajo, usted va a ir a comer a un lugar. ¿Cómo puede servir, ¿verdad?, a aquella persona que la va a atender si de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a Dios, dice, uno tiene que estar en el lugar de servir a los demás? Bueno, pues muy sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos importa quizá esa persona y las cosas que le están aconteciendo, ¿verdad?, en su vida? ¿Cuántos de nosotros, ¿verdad?, si vamos a estar quizá 2, 3, a lo mejor 4 hermanos juntos, le decimos a aquella persona, ¿verdad?, que en sí nos está sirviendo, decirle, hey, ¿necesitas o hay algo que yo pueda orar por ti? ¿Hay algo, ¿verdad?, que nosotros podamos hacer para que por medio de nuestra oración Dios te ayude en tu vida, en tu problema? Mis hermanos, cuando leemos las Escrituras, allí en Hechos, por favor, acompáñenme allí en Hechos, por favor, Hechos capítulo 2, versículos 44 al 48. Perdón, versículos 42 al 44. Quiero que tengamos, mis hermanos, atención y meditemos, mis hermanos, porque el propósito de esta lección, ¿verdad?, es el servir, de que cuando Jesús nos llama a estar en su mesa, nos habla, ¿verdad?, de servir a los demás. Y mis hermanos, quizá leemos estos pasajes y por nuestra mente la pregunta, ¿verdad?, que pasa es, bueno, ¿cómo veían estas personas, estos cristianos del primer siglo, cómo es que tenían, ¿verdad?, estas importancias en su vida? Dice aquí el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas.
Mis hermanos, ¿cómo llegamos a tener todas las cosas en común? ¿Cómo llego yo, verdad, a saber de los problemas, verdad, de mi hermano Bob? De quizá, verdad, nuestra hermana Maye. ¿Cómo llego yo a hacerlos, verdad, parte de mí? Porque de acuerdo a lo que hemos leído, dice, tenían en común todas las cosas. Es decir, ¿verdad? Sabían y conocían las necesidades de los demás. Mis hermanos, cuando llegamos aquí, ¿verdad?, a un lugar a estar todos juntos, muchas veces, ¿verdad?, nos saludamos, buenos días, Dios le bendiga, y es todo lo que ocurre. Es toda la interacción que hay. Mi pregunta para usted, hermano o amigo, es, ¿así podrá saber la necesidad de su hermano o de su hermana? Con esos 3 segundos de interacción, usted podrá quizá poder ayudarle, servirle a su hermano, a la persona que nos visita. Yo creo que la respuesta es simple, ¿verdad? No. Mis hermanos, ¿qué es entonces, verdad, lo que debemos de hacer? Bueno, mis hermanos, muy sencillo. Buscar oportunidades de servir a los demás. Sea en la congregación, sea en su vida cotidiana, sea con sus amigos, con su jefe, con su tía, con su primo. Siempre busque oportunidad de servir a los demás, porque de acuerdo a lo que Jesús enseña, dice, usted debe estar listo para servir. No busque, vea, su posición de ser importante y que los demás me sirvan a mí. Yo me merezco que los demás vengan a mí. Si no, usted ocupe ese lugar, vea, de sirviente. Busque, vea, hacer lo bueno para agradar al mundo. No. Para agradar y buscar estar bien delante de los ojos de Dios. Mis hermanos, la invitación, ¿verdad?, y la palabra de Dios ha sido, ¿verdad?, la que hemos expuesto. Y creo que todos, mis hermanos, necesitamos, ¿verdad?, analizar nuestra vida y ver, ¿verdad?, dónde yo me categorizo, dónde yo estoy, ¿verdad?, hacia los demás. ¿Qué puedo yo hacer, ¿verdad?, para mejorar? Y la invitación, ¿verdad?, siempre es la siguiente. Si yo reflexiono y sé que no he hecho todo lo que ha estado de acuerdo a las cosas de Dios, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme, dejar de hacerlo y buscar hacer lo que a Dios le agrada. Amigos que nos acompañan, si usted en su corazón ha entendido que para venir a Cristo usted va a necesitar servir a los demás, póngalo, vea, en su mente. Sepa que haciendo esto usted va a agradar, ¿verdad?, a Dios. No va a agradar, ¿verdad?, al mundo, a los demás, sino su preocupación será hacer todo lo que Dios le pide. Y aún la misma Escritura nos dice, analicemos, midamos, ¿verdad?, si estoy dispuesto a hacerlo o no. Pero mis hermanos, vamos a ponernos de pie. Y mientras que estamos de pie, mis hermanos, meditemos en la predicación, ¿verdad?, de esta mañana. Meditemos, ¿verdad?, en nuestro servicio hacia los demás. Y si hay alguien que necesita venir a Cristo, servirle, ¿verdad?, con su vida, o hay alguien, ¿verdad?, uno de nuestros hermanos que necesita ponerse a cuentas con él, pues puede acercarse a uno de nosotros y le podemos, ¿verdad?, ayudar. Hermano Cristian, tienes tu tiempo.